En esta área, cuando el pastor es bivocacional, que trabaja en lo secular, en el trabajo, en la fábrica o en su profesión, simplemente es profesionista y a su vez está sirviendo al pastorado en la iglesia, dirige una iglesia. Esto ya es un pastor bivocacional que sirve a dos trabajos, que sirve a dos señores y que tiene dos responsabilidades en su vida. Esto es del pastorado, es un llamado de Dios, y gloria a Dios por aquellos pastores que han sentido el llamado en sus vidas y en sus convicciones de dejar el trabajo secular, la compañía, la ingeniería o el trabajo secular, la fábrica X, qué sé yo, por entregarse al llamado del cuidado de las ovejas. Viera usted qué importante es este tema tratar, porque aquí en el área alrededor de donde Dios nos tiene sirviéndole en la enseñanza, los pastores son bivocacionales y se resisten. Yo veo una resistencia de, no sé si es la incredulidad o la falta de fe o la falta de confianza, pero se resisten a entregarse al llamado del tiempo completo al ministerio. ¿Qué es esto? Esto es, desde viendo del punto de vista de mi observación, en mi opinión, en una crítica constructiva, esto es desgastante, es doble trabajo, porque correr una iglesia, administrar una iglesia y sojuzgar sobre una iglesia es trabajo, hermanos. Debemos reconocer el trabajo sobre los que ministran entre vosotros, vuestros pastores, vuestros líderes, y que el pastor trabaje en lo secular o en la compañía o en la fábrica o a lo que se dedique y trabaje en la iglesia. Esto es un doble yugo, es muy palpable esto. ¿Por qué? Se lo voy a desarrollar en 3-4 áreas, porque es palpable, y entre más se resistan a un llamado de entregarse al Señor para pastorear tiempo completo sirviendo al Señor en sus vidas serán más desgastadas. Comienzo a desglosarla una. Es muy palpable en su tema, en su sermón los domingos. Su semblante es cansado y se ve que en su sermón no tiene ni la idea del mensaje, de lo que quiere transmitir, y termina dando un sermón que ahí mismo, o no sé si el sábado en la noche siguiente agarró la libreta y la pluma y abrió la Biblia y quiso sacarse un sermón de último momento, creyendo que es el sermón de poder que Dios quiere transmitir a sus ovejas. Se presentan el día domingo con esos apuntes pobremente, y eso es muy, muy palpable. Se ve que no se preparó el pastor. ¿Por qué? Porque el trabajo secular es trabajo, meten 8-10 horas al día arduamente, llegan a su casa cansados, ya tarde, ya no dedican el mismo tiempo, no tienen la misma pasión para escudriñar las escrituras, para elaborar un sermón. Y entonces, en este punto que estamos tratando, el pastor palpablemente el día domingo se presenta con un rodeo de tema, de palabras, que su temática no llega a ningún énfasis, a ningún punto. Y esto después queremos que se convierta en una bendición y en una edificación para el pueblo de Dios y un crecimiento. No lo va a hacer, no lo es. ¿Por qué? Porque la palabra no está dada con poder y con autoridad, con sabiduría, con discernimiento de desmenuzar aquel pasaje, aquella escritura, aquella parábola. Entonces, al rápido, el día domingo, ese sermón express hecho rápido en 5 minutos, no se alcanza a discernir y mucho menos a expresar lo que Dios quiere para aquella necesidad de aquella hermana, de este hermano, de aquella familia, de la iglesia en completo, en la visión. Entonces viene a ser un sermón express. Y esto que se refleja en los pastores, pues también se refleja en las ovejas. El alimento que tú les das es el alimento con el que crecen. ¿Y qué crea esto cuando no hay
sentado por 30 minutos o 45 minutos, entiéndame, 30 minutos, 45 minutos, estar escuchando el mismo tema sin un poder, sin un rumbo, sin una edificación, solamente leyendo y reflexionando y cuestionando el bien, cuestionando el mal y tratando de ir por un ladito de la verdad de la palabra de Dios. Entonces aquel oyente, aquella oveja, termina cansado de estar escuchando y de no edificarse, de no recibir la orientación potente hacia las decisiones que debe de tomar en su vida. O sea, de parte del que transmite el sermón debe de haber un potencial para poder persuadir, y de modo de que aquel que escucha y oye con un amén dice: Señor, has hablado a mi vida y lo he entendido claro y ahora lo puedo entender y discernir, y entonces viene la comunicación del Espíritu Santo a través de aquel mensaje de poder para reprender, para edificar, para construir vidas. Esto es muy palpable y así se va el domingo. Entonces ya se llenó el sermón del domingo, y felicidades por habernos mirado un domingo más, y el pastor ahí sobrelleva, el predicador ahí sobrelleva su vida desgastada, dije. Edificativamente, con esta crítica constructiva, mis hermanos, mis queridos amigos que nos escuchan en el programa Verdades de Amor, gloria a Dios por aquellos pastores, un gran amén, que se han entregado al ministerio y se entregan, y por fe dejan lo secular, la fábrica, el patrón, el trabajo, qué sé yo, y se deshacen de aquel yugo por algo que tiene peso eterno. Y quiero decirte que yo tengo una convicción bien firme, que todo aquel ministro, siervo, pastor que tiene el llamado de pastorear una congregación y obedece al Señor en ese llamado y se entrega al ministerio, no sufrirá, no mendigará el pan, porque Dios al que llama sustenta, y Dios al que le promete le cumple, y Dios al que envía lo cuida, lo protege a él, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Entonces Dios es fiel, y el Señor Jesucristo, fundador de la iglesia, dijo: el que viene a mí, de su interior correrá ríos de agua viva. El día que tú, pastor, ministro, te entregues al ministerio tiempo completo, de tu corazón correrá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te liberarás de un yugo y de una carga, y entonces invertirás tu tiempo y tu vida para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para aquel que te llamó a servirle y a honrarle como a él se merece. En verdades de amor, mis hermanos, como en la moneda, miramos los dos oponentes, los dos lados, y es importante poner el dedo en la llaga y mirar las pobrezas espirituales, el estancamiento de la iglesia, la rutina, la religiosidad, el estancamiento pobre que está viviendo la iglesia, y muchas de las veces esto no lo queremos entender ni aceptar nosotros los pastores, nosotros los ministros, que tenemos el llamado de Dios para enseñar, algunos otros para pastorear, otros para predicar, otros para ser misioneros. Pero si usted tiene el llamado de ser pastor de la congregación, no lo dude, que aquel que lo llama es fiel. Segundo, sus ovejas oyen su voz, y ellas dan fruto de toda aquella palabra, de toda aquella guianza espiritual que esperan del corazón y de los labios de usted, su pastor. Que Dios lo bendiga y que Dios haya hablado a su vida y a su corazón.